Hola amigos, Hashem les bendiga. Vamos a iniciar esta lectura sobre el libro Sefer Pele Yoetz, el consejero admirable, escrito por el rabino Eliezer Papo, que vivió en Sarajevo, allá por el año 1785 hasta el 1828. Hasta este momento hemos estudiado ya bastantes temas y considero que son muy benéficos para nosotros que nos estamos interesando en el estudio de la Torá y que nos preguntamos muchas veces cómo es que los judíos la practicaban. A veces se piensa que la Biblia, solamente su contenido es suficiente para ponerla en práctica en todos sus aspectos. Así fuimos instruidos en la religión que conocimos y de esta manera pues logramos mejorar nuestra conducta, tratamos de apegarla a los principios bíblicos, pero también hay otros aspectos que demandarían una enseñanza extra, la cual surge precisamente de la práctica en sociedad. Y como en nuestros países no vivimos bajo gobiernos que practican los principios bíblicos, pues es lógico acercarnos al judaísmo para enterarnos cómo es que ellos practicaban una vida centrada en las leyes de la Torah. Y a través de estos temas, de libros como este, es que adquirimos ese saber, ese conocimiento. Y en esta oportunidad, como usted puede ver en la pantalla, el tema es el ocio. Cuando nos acercamos al judaísmo, nos va a sorprender que ellos, todo, cualquier situación de la vida, la estudian, la analizan y tratan de investirla, de impregnarla con los principios bíblicos. Para ellos, todo lo que hace un judío tiene que ver con Dios. Y cómo, qué es lo que esperamos que suceda con este tema del ocio, la ociosidad, la cual es una palabra que todos hemos escuchado y principalmente está dirigida a aquella persona que no se ocupa en nada, que pierde el tiempo, que es floja, que no aprovecha su existencia en este mundo. Ese sería el ocio. Y dentro de los valores judíos, ¿cuál será el colmo de la ociosidad para ellos? O sea, podrían compartir las descripciones que yo acabo de decir, estar ahí sentados sin hacer nada, no trabajar, no hacer nada de provecho por nadie ni por sí mismo. Pero hay otro aspecto que para ellos como judíos y la misión que tienen en el mundo, la cual es impartir luz, proyectar luz a las naciones, enseñarnos los principios del Creador, pues el colmo del ocio sería ese precisamente, no estudiar la Torah, no poner en marcha esa voluntad que Dios les transmitió exclusivamente a ellos. Ellos son los que nos tienen que enseñar a las naciones a estudiar la Torah, los principios bíblicos. Todas las demás categorías de ocio también, pues, obviamente estarán presentes ahí, pero la más importante para ellos, la fundamental es el estudio de la Torah. Pues en la pantalla puse la imagen de la primera hoja, donde vamos a encontrar la palabra batala. Usted la puede ver aquí. Tenemos esta letra Bet grande, una tet, una lamed y una hei. Batala. Este término hace referencia a algo que se desperdicia, a algo que se hace sin sentido, sin provecho. Batala. Dice aquí, batala hi ra hola. El ocio es ra'a, es algo malo y grave. Es algo muy grave.
vamos a ir leyendo este tema. Preparé unas diapositivas para que podamos analizarlas, un fragmentito aquí, y después una cita del Talmud, Hagigá 11b, tratado este fragmentito, sobre algo que va a mencionar el rabí. Bueno, pues vamos a ir comenzando con la lectura. Es muy corta, va a servir para que nos relajemos un poco después de esta serie de videos largos, pesados para analizar, que he publicado para ustedes. Vamos a iniciar. El ocio es un mal muy grave, y quien se encuentra en el estado de ociosidad se llama letzán, burlón, puesto que menosprecia la gran recompensa del estudio de la Torah. Esta persona se asemeja a alguien a quien le fue dicho: cuenta monedas de oro del tesoro real, y todas las que cuentes, el rey te las dará. Pero él desprecia las monedas de oro y prefiere quedarse con su pereza y no hacer ningún esfuerzo. En verdad, la recompensa más grande del estudio de la Torá es el placer que se causa ante el Creador. Y aquel que no considera importante provocar placer ante su Creador está incluido entre aquellos a quien no les interesa la honra de su Creador, sobre los cuales dijeron nuestros sabios que hubiese sido mejor que no hubieran venido al mundo. Pobres de las criaturas que deshonran la Torá. Ay de ellos. Duele el corazón de ver cuánto se han difundido el pecado de Bitul Torah, la anulación del estudio de la Torah, hasta tal punto que las personas lo consideran como algo permitido. Aquí nos detenemos un momento para analizar estos dos últimos párrafos, los cuales tiene usted en la diapositiva. En verdad, la recompensa más grande del estudio de la Torah es el placer que se causa ante el Creador. Aprovechemos este tema para analizar nuestro hábito de estudio y cuáles son las motivaciones para hacerlo. Hay quienes estudian porque se quieren convertir en sabios, quieren ser gente ilustre, a los cuales sus semejantes los admiren, los inviten a dar clases, a dar conferencias, les paguen un dinero o simplemente por vanagloria personal. Para estudiar la Torah puede haber muchas motivaciones, pero los sabios, usted lo va a escuchar de muchos maestros. Aquí tenemos a Eliezer Papo, también lo decía el primer rebbe de Chabad, que la Torah debe estudiarse con alegría y por un honor a Dios. Ese es el punto de vista de hombres que consagraban su vida al estudio y trataban de despojarse de todas estas sentimientos de vanagloria que podría causar saber mucha Torah. Aquí nos dice causar placer ante Dios, ante el Creador, que Él se sienta alegre de verme a mí ocupado en estudiar sus leyes y sus principios, porque me interesa que Él esté feliz, alegre, y no que ocupe yo mi tiempo en destruir el mundo, en afectar negativamente la vida de otros o simplemente desperdiciándolo, como algunos acostumbran. Así que cada quien analice cuáles son las causas, cuál es la motivación que tenemos para estudiar la Torah. Continúa y dice: y aquel que no considera importante provocar placer ante su Creador, está incluido entre aquellos a quienes no les interesa la honra de su Creador, sobre los cuales dijeron nuestros sabios que hubiese sido mejor que no hubieran venido al mundo.
Hagigah 11b. Ahorita vamos a revisar ese fragmentito. También hay gente que estudia la Torah porque quiere una recompensa. Quiere ir al cielo, quiere que Dios le dé una mansión de oro con joyas preciosas. Codicia cosas materiales y a mi forma de ver las cosas parece que confunde lo espiritual con lo terrenal. Y por eso estudia y memoriza la Biblia y puede abrir un canal de YouTube o en una comunidad dar clases y estar afanado, como algunos dicen, en ganar las almas y hablarles de Dios todo el tiempo, porque quiere desesperadamente ser recompensado. Esos son motivos egoístas. No lo hacen por Hashem, lo hacen por ellos mismos, los que así enfocan su, su estudio de la Torah. Después nos dice, pobres de las criaturas que deshonran la Torah, ay de ellos, duele el corazón de ver cuánto se ha difundido el pecado de Bitul Torah. La palabra base de nuestro tema es Batalá, y aquí ya aplicada a un sustantivo es Bitul Torah, anulación de la Torah, de la instrucción. Bitul. Tiene otras aplicaciones. Hace tiempo, cuando yo empezaba a estudiar esto, llegué a escuchar en algunos canales que hablaban del tema de será levatala. Será es semilla y levatala es una semilla desperdiciada. Viene precisamente del término bitul, que es cuando una persona se autosatisface, un hombre, y tira su semilla. Otros le llaman a esa falta el onanismo, que proviene del nombre de uno de los hijos de Judá, que nos cuenta la historia bíblica que él tenía intimidad con su esposa y al momento de que le iba a fecundar, suspendía la relación y tiraba la semilla en el suelo. Y que eso le causó molestia al creador por no querer pues tener descendencia y fue castigado. Bueno, aquí también hay otra aplicación del término bitul, bueno, que yo he leído años atrás, que es cuando la persona se niega a sí mismo, no se considera importante a sí mismo ni su voluntad, sino la del creador. En este sentido, la palabra bitul se entendería como una anulación. Ponerlo por acá. La palabra bitul sería anulación. Y aquí es donde cobraría un sentido positivo. Anular tu voluntad para que la del creador se manifieste. Así que tiene dos aspectos, uno positivo, uno negativo, dependiendo de en qué consista ese bitul, ese desperdicio, esa anulación de qué cosa. Vamos a continuar. No nos alcanza con el exilio y la pobreza que no trajeron nada bueno para Israel y que provocaron que la mayoría de los días y las noches estemos ocupados en nuestros trabajos tratando de proveer el sustento para nuestras casas y las demás necesidades materiales. Esta pregunta yo siento que es muy importante y nos ayuda a esclarecer eh, mucho de cómo estamos viviendo nuestro estudio de la Torah. Según Moshe, él dice que el que guarde los preceptos será bendecido por Dios. Habrá abundancia en su vida. No le faltará nada. No tendrá enfermedad, tendrá sustento de sobra y en general tendrá una vida feliz. Esas son las condiciones que necesita cualquiera de nosotros para estudiar la Torah. Tener tiempo libre, no vivir preocupado el día a día que voy a comer, sino tener ese estado de paz y de tranquilidad para dedicarse a la espiritualidad. Es como lo que quizá tenga algo que ver con el tema que vimos la semana pasada, donde se hablaba de darle una dote a los estudiosos de la Torah. Según he leído que
el Rebe, el primer Rebe de Chabad, él se casó con una señorita rica, adinerada, y su padre, obviamente el suegro del Rebe, le proveía el sustento al Rebe, porque él era un estudioso de la Torah. Y en esas condiciones él pudo lograrse como un maestro muy importante dentro del judaísmo. Pienso que ese es lo que está de fondo, ¿no? Si tú tienes una vida de abundancia, donde tienes estabilidad económica, te permite ocupar mejor tu tiempo en estudiar la Torah. Pero si estás batallando con el día a día, si tienes un trabajo muy exigente, si eres pobre, no puedes comprar libros, entonces todos esos son factores que dificultan el estudio. Y aquí él analiza, fíjense, no nos alcanza con el exilio y la pobreza. O sea que esos eventos en el pueblo judío les dificultaron la posibilidad de estudiar, de dedicarse al estudio. La desperdiciaron. Cuando Hashem les dio abundancia y estabilidad, no la quisieron. Entonces los mandó al exilio y se volvieron pobres. Y ya no les quedaba tanto tiempo para estudiar. Eso es lo que a muchos nos puede pasar, que tener una vida difícil, con pocos recursos y apenas si tenemos fuerzas para descansar, o tiempo más bien para descansar, no vamos a tener fuerzas para estudiar. Pero todo esto es un proceso y los que nos dedicamos a esto, pues lo hemos venido experimentando. Hemos sufrido la pobreza, la limitación y después ya en esos momentos cuando tú demuestras que quieres estudiar, que te interesan las leyes del Creador, y como dice acá, causarle placer, una alegría de que haya un ser humano que le importen sus leyes y no de manera egoísta porque queremos un premio, queremos que nos dé, sino porque queremos comprenderle y si Él nos creó para pensar en Él, pues queremos que esa satisfacción Él la tenga. Nos dé mucho, nos dé poco, eso no importa. Y eso de manera que a veces no podemos comprender, genera cambios en la vida y empieza a suceder que tenemos más tiempo para estudiar y que Hashem nos da recursos para suplir nuestras necesidades, para adquirir los libros que necesitamos y ahora lo que nos sobra es recursos. Ahora lo que necesitamos, ahora también tenemos tiempo para estudiar, pero ahora lo que nos falta es capacidad intelectual para absorber todo ese conocimiento. A muchos nos ha pasado. Y no sé, yo creo que sí lo he mencionado en algunas ocasiones, y tal vez aquí sea oportuno. Uno pasa de trabajar 6 días a la semana, donde tienes hora de entrada y luego no tienes hora de salida, de andar contando el dinero limitadamente para tu inversión y para tus gastos semanales, pasa a tener un sueldo fijo y trabajar solamente 3 turnos nocturnos, 3 días a la semana trabajo. Sí, sí tengo que descansar, tengo que dormir, no se desvela, pero el tiempo para estudiar, la oportunidad para estudiar se incrementa y también los recursos para comprar libros. Pues a nosotros, a los que vivimos cosas así, nos queda la impresión de que es Hashem el que, si hicimos un esfuerzo considerable y ve nuestro interés en el estudio, nos libera de estas situaciones, como a los judíos, que los mandó al exilio y a la pobreza. Les quita el exilio y la pobreza y les da todas las herramientas para dedicarse al estudio de la Torah, para hacer la luz en el mundo que él quería que fuera. Entonces, cada quien aprovecha este tema para analizar cómo es su estudio. ¿Es mucho o es poco? ¿Y con qué motivación lo hace? ¿Por Hashem? ¿Para los fines de él o para los personales? Y sin duda, usted va a ver cambios si lo hace correctamente. A ver cómo se abre el mundo
a su, a su necesidad de estudiar, a su propósito, a su deseo. Seguimos. Parecería como si hubiéramos sido creados solo para lidiar con todas esas ocupaciones, con el fin de obtener todas las necesidades corporales. Convendría, pues, que aprovecháramos al máximo nuestros momentos libres de trabajo para estudiar la Torá o escuchar clases, a fin de causar placer ante nuestro Creador, pues esta es realmente nuestra parte en toda nuestra labor. Pero nosotros pecamos contra nuestras almas, e incluso en los días de Shabbat y las festividades preferimos sentarnos en las plazas y los parques o dedicarnos a los paseos y las conversaciones superfluas. Y durante las largas noches de invierno perdemos el tiempo yendo a fiestas o reuniones sociales con risas y chistes, en lugar de aprovechar todo ese valioso tiempo para estudiar Torah o ir a escuchar clases de algún sabio. Pobres de nosotros en el día del juicio y en el día de la reprimenda. Bueno, aquí es característico de un maestro que tiene su vida consagrada al estudio, que quiera transmitir esta idea a sus alumnos, a la gente que él ama, les aconseja que lo mejor que podemos hacer es estudiar. Y aquí, yo no quisiera que con este tema ustedes se sientan mal. Yo entiendo que este maestro pues, nos está diciendo algo importante, algo valioso, pero para poderlo realizar tenemos que estar a la altura de él y cada uno estamos en un escalón diferente. No podemos llegar todos juntos con el mismo ánimo ni con la misma intensidad del estudio, o sea, enfocada al estudio. Todos tenemos momentos de descanso, de ocio, que prendemos la televisión, que tenemos alguna distracción, escuchar música. Y cuando lo ponemos así, pues es muy dramático, ¿no? Así decir, no, en lugar de estar viendo un programa que me guste, debería estar estudiándola. Es que en lugar de haber ido con mi esposa y salir a la plaza a dar una vuelta, deberíamos estar estudiándola. Entonces, como que los maestros que, que así se desenvolvieron, nos dicen eso, es como un atropello. Mi opinión es que no debemos de forzar esto. Si esto va a suceder en la vida de alguien, va a surgir naturalmente. Pero él como maestro está viendo la necesidad de las almas en el estudio. Y en los momentos difíciles, luego no tomamos buenas decisiones porque invertimos mucho tiempo en lo que no nos ayuda en nada. Solamente es una distracción, un descanso, no está mal. Ahí me tocó ver, más bien vivir una infancia donde tienes una abuelita cristiana muy religiosa, donde en sus iglesias muy religiosas les decían que la tele era del diablo. Es de esas gentes que todo era del diablo, nada más hay que estar estudiando la Biblia. Todo el tiempo, mientras no estés trabajando, comiendo o durmiendo, debes de traer la Biblia en la mano, prácticamente. Son posiciones muy extremas. Y yo, la verdad, no me inclinaría a eso, sino yo soy de, cuando vas a estudiar, que sean muy buenos tiempos de estudio. Ustedes se dieron cuenta que las lecturas de la Torah, ¿cuánto duraron? Las recientes, 3 horas cada una, 6 horas leyendo la Torah desde el hebreo, traduciendo al español, en la medida de lo posible, de mi conocimiento y con mis errores, como también se dieron cuenta. 3 horas por semana haciendo un video. Pero para eso yo tuve que haber leído la parashá antes y leído otros libros de otros temas que también son de aquí, pero no eran de la parashá. Son muchas horas invertidas en el estudio, que casi nadie lo va a hacer. Yo lo hago porque tengo las condiciones para hacerlo. Y las busqué, las deseé hace años.
estudiar, aprender a leer hebreo. Era uno de mis objetivos y lo estoy logrando poco a poco. Cuando yo era niño, les decía en esta infancia que me trataban de inculcar el cristianismo. Mi abuelita me decía que debía leer un capítulo diario de la Biblia, que con que leyera uno al día estaba bien. Y se me hacía más tedioso cuando tenía que leer las genealogías, ¿no? Porque ahí sientes que no aprendes, ¿no? Y era tedioso. Y te va formando eso el carácter de que debe ser un hábito la lectura, el estudio. Siempre, todos los días. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Todos los días estudiar, leer, pensar, analizar, investigar. Esto es parte de la vida judía, o así lo enfocaban algunos maestros. Y parece que nosotros lo hemos practicado en algún modo, pero no debemos conformarnos. Hay que siempre buscar la excelencia, hasta donde yo me sienta bien, hasta donde esté mi crecimiento espiritual, y sin perder este objetivo de causar un placer, causar el agrado de Dios, no de la gente, para que me admiren y digan, miren cuánto sabe ese muchacho, ¿no? O esa señorita, o esa mujer. No es para ellos el estudio. El principal beneficiado soy yo, que estoy aprendiendo cosas buenas, pero debe estar enfocado a Hashem. Acá nos habla de un día del juicio. Pobres de nosotros en el día del juicio y en el día de la reprimenda. ¿Cuál es característico? Eh, mencionar la condenación, ¿no? Como para amenazar, para atemorizar al que no lo esté haciendo. A mí no me gusta ocupar esta táctica, porque les decía, lo más importante es aprender que es por Hashem. Y una vez que lo logras, ya no te da miedo que te estén condenando y te estén diciendo que te vas a ir al infierno por todo lo que alguien diga que te lo mereces. Eso ya pasa a nada, ¿no? Ya no te importa que digan lo que quieran. Ya no hace las cosas uno pensando en que te van a castigar ni en que te van a premiar, sino en Hashem nada más. Y ya terminamos con este último párrafo que dice lo siguiente. Hermanos y amigos, debemos fortalecernos para cuidar el honor de nuestro Creador y nuestras almas. No nos suicidemos espiritualmente. Retornemos a Dios y no perdamos ni siquiera un instante del preciado tiempo que Él nos ha dado en este mundo. Y creamos sinceramente que el hombre será juzgado por todo, hasta por el mínimo lapso de tiempo que se tarda en tragar saliva. Como dijeron sobre el versículo, ¿no me soltarás ni el tiempo para tragar mi saliva? Y que nuestro impulso del mal no intente incitarnos a anular el estudio con todo tipo de argumentos vanos y engañosos. Y voy a volver a escribir sobre esto en el capítulo La Torá, y que Dios el Eterno nos proporcione su ayuda. Bueno, tenemos una segunda diapositiva donde él mencionó aquí que hubiese sido mejor que no hubieran venido al mundo. Hagigah se ve. ¿Qué nos dice aquí? Es una Mishnah que cita lo siguiente. No se puede exponer el tema de las relaciones sexuales prohibidas ante tres o más personas, ni se puede exponer el acto de la creación y los secretos del comienzo del mundo ante dos o más personas, ni se puede exponer por sí mismo el diseño del carro divino, una enseñanza mística con respecto a las formas en que Dios conduce el mundo, a menos que sea sabio y entienda la mayoría de los asuntos por sí mismo. La Mishnah continúa en la misma línea. Quien se fija en cuatro cuestiones, habría sido mejor para él no haber venido al mundo. Esta es la cita que él está dando, la está adaptando a su discurso, pero lo toma de acá. Quien se fija en cuatro cuestiones, habría sido mejor para él no haber venido al mundo. Número uno,
La número uno sería esta. Uno, quien reflexiona sobre lo que está por encima del firmamento y lo que está por debajo de la tierra, lo que era antes de la creación del mundo y lo que será después del fin del mundo. Y quien no se preocupa por el honor de su creador, que indaga y trata con asuntos que no le están permitidos, merece no haber venido al mundo. Aquí podría haber una contradicción, porque el Rab nos está instruyendo a que estudiemos la Torah. Pero los sabios dicen que hay temas que no se pueden estudiar solo, sino acompañado de otros, que esos otros sean sabios, que te lo puedan enseñar. Y que hay algunos otros temas que ya no está bien ni siquiera plantearlos, ¿no? Porque ya están fuera de la comprensión del hombre. Uno de ellos es quien reflexiona lo que está por encima del firmamento y lo que está por debajo de la tierra, lo que era antes de la creación y lo que era después, lo que será después del fin del mundo. Pues sería este uno, el dos sería lo que está por debajo de la tierra, el número tres, lo que era antes de la creación, y cuatro, lo que será después del fin del mundo. Quizá ahora que le hemos dado un vistazo a la filosofía, usted note lo inteligente que es poner estos límites al estudio, porque la filosofía se dedica a la especulación. Sí trata de colocar algunos cimientos, pero llega el punto en el que ya no, tu mente no te da para más. Aunque tu fundamentación sea muy exigente, concluyes en, podría ser que esto sea así. Probablemente eh, el mundo fue creado así, que es en lo que incurren mucho la gente de ciencias bíblicas y los científicos en general. A veces yo veo documentales del espacio, de las ondas, cómo viajan por el universo y van fotografiando los planetas y los científicos interpretan esa información. Y algunas cosas ellas los pueden interpretar de esos datos y asientan, vamos a decirlo así, verdades. Pero cuando ya tienen que hablar del inicio del mundo, de la creación, se valen de palabras como podría ser, probablemente, se cree que en un tiempo remoto fue así, pero no se sabe por qué sucedió tal cosa y qué es lo que causó el cambio. Los vean como los sabios dicen, mira, hay cosas en las que está bien estudiar la Torah, pero hay cuatro cuestiones que si las vas a abarcar, habría sido mejor para él no haber venido al mundo, que te vas a meter en un embrollo y ni siquiera lo vas a resolver. Quien reflexiona sobre lo que está por encima del firmamento. O sea, los sabios decían, el firmamento es esto, está eh, compuesto de estos niveles. Si somos más estrictos, nada más tendríamos que llegar hasta el Raquia y los otros niveles que veíamos, que otros expusieron, pues es solamente especular que allá estaba el templo, que allá estaba la nieve, que por allá había espíritus y todo eso. Habría formas de ponerle límite a esto. Y dice el que reflexiona sobre lo que está encima del firmamento. Ahora para ellos nunca habían mandado una sonda al espacio. Es correcto lo que está diciendo para su época, que solamente serían especulaciones. Lo que está por debajo de la tierra, lo mismo. Hay gente que dice, no, es que en el fondo de la tierra está el infierno, están los espíritus encarcelados, porque hicieron la otra vez un hoyo gigantesco y se oían voces y lamentos y seguro que ahí están los demonios. Y la gente especula sobre lo que hay debajo de la tierra. La ciencia nos habla de capas. Abajo de la tierra hay metales, hay piedras, hay cavernas, hay agua, hay un montón de cosas.
pero para el tiempo de ellos no sabían exactamente qué había. Y quizá en nuestro tiempo tampoco. El otro día salió un reportaje sobre un pez, creo que se llama el pez diablo, que es un pez así horrible, que dicen que vive eh, kilómetros debajo del mar, de la superficie del mar, y que por primera vez lo habían captado, que subió a una parte donde se puede ser visto. No sabemos qué hay debajo de la tierra o en el fondo del mar. Lo que era antes de la creación. Yo me acuerdo que cuando era niña, una vez le pregunté a mi mamá que quién era Dios, y bueno, me dijo que Dios era el creador de todo. Y yo le preguntaba, ¿y a Dios quién lo creó? Y mi mamá me decía, no, es que Dios es eterno, Dios no, nadie lo creó. Y desde que uno es niño empieza a preguntar cosas así, ¿no? Acá dice lo que era antes de la creación, o lo que será después del fin del mundo. También ya sabemos que hay gente que dice, no, y este mundo va a llegar a su fin, y después Dios va a hacer todas las cosas, y vamos a vivir todos felices, y Dios va a vivir con nosotros, y empiezan a especular lo que va a ser después del fin del mundo. ¿Y quien no se preocupa por el honor de su creador, que indaga y trata con asuntos que no le están permitidos, merece no haber venido al mundo? Para mi gusto, Tratado Hagigá solamente te está advirtiendo en esta porción sobre el estudio que hay terrenos en los que uno no puede, pues, andar ahí libremente, porque no vas a sacar mucho provecho. El conocimiento del hombre es muy limitado, su capacidad. Y de inicio te dice, no se puede exponer el tema de las relaciones sexuales prohibidas ante tres o más personas. Si se dan cuenta, a veces uno quisiera hablar de estos temas cuando surge la necesidad, porque hay gente que se confunde, pero no son temas fáciles. Tiene uno que estudiar bien el vocabulario de la Torah para conocer bien los términos, y tiene uno que enfrentarse a lo que uno es, a lo que ha visto, tal vez a lo que le han hecho, y se remueven cosas sensibles o se podrían remover si la persona tuvo una vida sexual pues desordenada o alguien le interfirió en su niñez. Son temas fuertes, ¿no? Y acá dice que no se deben estudiar ante tres o más personas. Es decir, hay que estudiar la Torah, no hay que desperdiciar el tiempo no estudiándola, pero también hay temas delicados que se debe saber cómo y con quién estudiar. Porque ustedes se dan cuenta y en nuestra época es más comprensible. Y ahora que surgimos gente autodidacta que hablamos en nuestro canal de YouTube, se nos puede ocurrir cualquier cosa y en lugar de ayudar a la gente, la perjudicamos con nuestras ideas, con nuestras interpretaciones. Bueno, pues también, aún para el estudio de la Torah hay ciertas condiciones para estudiar determinados temas que hay en ella. Se recomienda, pues, empezar por lo que es más comprensible, lo que es más accesible a todos. Como recientemente estudiábamos los 10 mandamientos a través de las plagas. Son 10 preceptos, podríamos considerarlos universales, accesibles a cualquier persona. Pero hay otros temas que son más complejos, complicados, que requieres de una persona madura, que no los malentienda, que no los distorsione. Y ya por último, esta es la cita de Job 7:19, donde dice, ¿hasta cuándo no te apartarás de mí, ni me soltarás para tragar saliva? Nos decía aquí el libro, dice, y creamos sinceramente que el hombre será juzgado por todo, hasta por el mínimo lapso de tiempo que se tarda en tragar saliva. Aprovechando de este versículo, dice que Hashem tendrá cuidado de todo lo que hacemos, incluso hasta de tragar saliva. Esto es una estrategia, obviamente.
no es pecado tragar saliva. Pero está diciendo que hasta de los detalles más insignificantes, que, o que yo pienso que son insignificantes en mi vida y merezcan ser juzgados, así va a ser. En este episodio, Job está desesperado porque dice que la mirada de Hashem, su atención, como dice aquí, Kama lo eh, tish'e, ¿hasta cuándo pondrás tu atención, mimeni, en mí? Lotar peni, ad vil'i ruki, ni me soltarás o me dejarás, ¿no? Es como dejar algo, tarpeni, me soltarás, ad vil'i ruki, hasta tragarme la saliva. Con todas las eh, dolores o enfermedades que estaba sufriendo Job, él sentía que era la mirada de Dios, o sea, que la atención de Dios estaba sobre él para estarlo castigando de algo que él no sabía. Y que ni siquiera para tragar saliva él sentía que se aliviaba en nada, como que la furia de Dios estaba encima de él hasta en esas cosas pequeñas. Bueno, así utiliza el Eliezer Papo este mensaje para transmitirnos que no nos relajemos tanto. Si estudiamos la Torah, tenemos más posibilidad de no caer en faltas, en errores. A veces podemos decir, bueno, pues es que no tuve tiempo para estudiar. Bueno, pues luego sí lo tienes y lo desperdicias. Y de haber estado esas horas de estudio te habrían evitado malas decisiones. Ahora tienes que sufrir las consecuencias y la retribución por esos actos. Entonces, lo que él quiere es ayudar a concientizar al judío, porque este libro está enfocado a judíos, pero lo leemos nosotros, que también nos es útil, aunque no seamos judíos. Estamos involucrados con el estudio de la Torah. Quiere hacerle ver que es importante el estudio, que cualquier momento que se ocupe para ello va a ser benéfico para su vida. Y que Dios el Eterno nos proporcione su ayuda. Ahí está, por sobre todas las cosas, aunque yo haga todos los esfuerzos que considere pertinentes, lo que más necesitamos es la ayuda de Hashem para tener éxito en esta labor que estamos emprendiendo, que es estudiar. Pues así terminamos, amigos. Esta lectura del ocio fue corta. Creo que analizamos algunas cosas importantes que podemos rescatar para nuestra vida, para nuestra formación como estudiantes. Y, y pues hasta aquí lo vamos a dejar. Gracias por su atención. Recuerden que estamos teniendo un momentito de relajación después de estos temas que eran algo pesados. Vamos a estar leyendo, si Hashem nos sigue concediendo, temas de este libro y después retomaremos eh, Guía de Perplejos. Estuve leyendo un poco los temas que siguen para ir preparando la mente y reflexionando sobre lo que vamos a seguir aprendiendo si Hashem nos concede. Hasta aquí lo dejamos. Gracias por su atención. Que Hashem los cuide, que Hashem los bendiga. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.